Bueno, buenos días a todos. Soy Guillermo Yáñez Sánchez. Estoy en Soria, estoy en mi casa y bueno, tengo que agradecer al INAP a Juan Carlos González y a Carmen Seisdedos pues la invitación que me han hecho para estar con vosotros 3/4 de hora y que empecéis el día con contratación pública. Ayer lo pasaba por Twitter y decía que hay que empezar el día haciendo unos ejercicios de contratación pública. Ya sabéis que vamos a estar muchos días en casa, recluidos, y que bueno, tenemos la nevera muy a mano y yo creo que tenemos que intentar hacer algo de ejercicio. No solo ejercicio físico, sino también ejercicio intelectual, ejercicio mental. Y creo que, bueno, que no estamos ninguno de vacaciones en nuestras casas y que tenemos que aprovechar para hacer cosas productivas, para aprender, para profesionalizarnos en cualquier ámbito, en cualquier ámbito que vosotros consideréis. Uno de ellos, obviamente, es la contratación pública. Entonces, pues bueno, voy a compartiros mi pantalla. Esta es la presentación que os vamos a hacer llegar. Contratación pública en casa. Esa es, pues bueno, un poco el título de la ponencia. El objetivo, pues que aprendáis algo de contratación pública durante estos días de reclusión. Que no esperéis, pues bueno, a la vuelta del trabajo para profesionalizaros en contratación pública. Daos cuenta de la crisis en la cual estamos inmersos, una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis sociolaboral. No os voy a hablar de COVID-19 porque estamos todos, yo creo que saturados del COVID-19, pero bueno, además de las pérdidas humanas que va a ocasionar esta crisis, pues bueno, algo que está también patente es que va a ocasionar una gran pérdida de puestos de trabajo. Mucha gente, yo creo que se va a ir al paro, muchas empresas van a desaparecer, muchos de ellos autónomos, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas. Pensar que las pequeñas y medianas empresas son el 99% del tejido empresarial que tenemos en España. Enlazando con el COVID-19 tenemos a la contratación pública. Pensar que la contratación pública es una manera que tiene el sector público de invertir en la sociedad. Y yo creo que sería una palanca para propiciar la regeneración o la recuperación de la crisis que está causando COVID-19. Esto, bueno, esta es una presentación interactiva. Si pincháis aquí en esta mano, en la esquina superior derecha, pues se van a activar ciertas partes que son interactivas en esta presentación. Es una mini presentación que he hecho. Está en Geniali. Geniali es una empresa andaluza, es de Córdoba, y yo creo que es una herramienta ideal para comunicar contenidos. Lo primero que tenéis que pensar es que la contratación pública, pues bueno, para todos la contratación pública es un dolor, es un dolor de tramitación, es un dolor en el proceso, lento, luego lo veremos, muy burocrático, a los políticos los desquicia, a los interventores, a los secretarios, a los centros gestores, pues bueno, hacen lo que pueden y los departamentos de contratación, pues colapsados, ¿no? No obstante, tenéis que ver a la contratación pública como una herramienta que puede transformar la sociedad. Es lo que se suele llamar la contratación pública estratégica o la utilización estratégica de la contratación pública para implementar políticas públicas. Ahí os he dejado un vídeo. El vídeo es de Santiago Lesmes Zabalegui. Os lo dejo porque yo creo que es un recurso visual para entender qué es todo esto de la contratación pública estratégica. Abajo os he dejado una noticia. El Ayuntamiento Europeo, Premio Europeo por el Fomento. El Ayuntamiento de Valladolid, Premio Europeo por el Fomento de la Contratación con Pequeñas y Medianas Empresas.
Aquí os traigo un ejemplo concreto del Ayuntamiento de Valladolid, en el cual han conseguido, pues creo que era que un porcentaje, no sé si es el 78% de sus contratos se lo quedan pequeñas y medianas empresas. Además, 2 de cada 3 contratos se lo quedan, pues por así decirlo, las pymes locales, las pymes del entorno. ¿Cómo han hecho, cómo han conseguido este reto en el Ayuntamiento de Valladolid? Pues bueno, lo han conseguido partiendo de la obligatoriedad. Bueno, no, obligatorio es el fraccionamiento del contrato en lotes para permitir la participación de las pequeñas y medianas empresas, eh, pues bueno, llevándolo eso a la práctica y prácticamente fraccionando el objeto de todos los contratos, salvo aquellos que por su cuantía se catalogan como contratos menores. Ello que ha permitido, pues, incrementar en gran medida la participación de las pequeñas y medianas empresas en contratos que antes les estaban vedados, ya fuera por la solvencia económica que se pedía, por la solvencia técnica, eran contratos a los cuales no podían ni plantearse entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Y volviendo a esta cuestión, pues bueno, algo que tenéis que pensar: las unidades promotoras, los centros gestores, los interventores, los letrados y secretarios, es cómo utilizar la contratación pública como una herramienta para que propicie sobre todo la recuperación de la crisis en la cual nos ha metido COVID-19. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas con la contratación pública. Tenemos que pensar en algo, en irnos muchísimo más allá de lo que es el contrato menor. Y tenemos que pensar en cómo podemos implementar esas políticas públicas de generación del empleo, de promoción de la pequeña y mediana empresa o de los autónomos, de la inclusión social, de personas discapacitadas o de personas en riesgo o situación de exclusión social, los parados de mayores de 45 años. Ahora, pues bueno, el incremento ya se está hablando entre 300.000 a 1 millón de personas que se pueden ir a esa situación, a una situación de desempleo que les puede llevar a una situación de exclusión, ¿no?, social. Para todo esto está la contratación pública. Lo dice nuestra ley, lo dicen las directivas, lo dice la Estrategia 2020. A nivel de la Unión Europea se quiere un crecimiento que sea sostenible, inteligente e integrador. Y para esto está la contratación pública. Una herramienta compleja. Utilizar esto es complejo. Y en los foros los debates suelen arder, con el tema, por ejemplo, de las mejoras laborales o salariales como criterios de valoración de las ofertas o la vinculación con el objeto del contrato. Bueno, son temas en los cuales no me voy a meter, pero yo creo que esto es clave, esto es básico, el saber que la contratación pública es una herramienta que puede transformar para la sociedad. Siguiente cuestión que quiero que reflexionáis, o un ejercicio mañanero para ejercitar el cerebro en materia de contratación pública. La tecnología debería ser ya el soporte integral de todo el expediente de contratación, de extremo a extremo, de extremo a extremo, de principio a fin, de cabo a rabo. Las consultas preliminares del mercado, esas herramientas que dice la ley que son ideales para preparar correctamente una licitación y luego para justificar la toma de decisiones que hay que llevar a cabo en la elaboración del expediente de contratación, durante la licitación e incluso durante la ejecución del contrato. Para eso sirve una consulta preliminar del mercado. Pues bueno, en formato electrónico. Los pliegos de cláusulas administrativas, pliegos de prescripciones técnicas, proyectos de obras en formato electrónico. Si un proyecto de obras no se puede subir a la plataforma de contratación, en este caso a la del sector público o a la que tendréis vosotros en Andalucía, que está ya yo creo que bastante avanzada, pues bueno, si no se puede subir el documento integral, se suben por fascículos, por archivos, la memoria, los planos, el presupuesto, pero siempre hay que facilitarlo en formato electrónico. Todos los anuncios relativos a las licitaciones o a la ejecución del contrato, a modificaciones, todos esos en formato electrónico. Las ofertas, por supuesto, en formato electrónico, salvo que concurra alguna de las 4 excepciones que legalmente se configuran. Fijaros que una de esas excepciones es
que se establece en la ley es que los licitadores tengan que entregar maquetas o modelos físicos al órgano de contratación. Fijaros la cantidad de respiradores que se están haciendo ahora con las impresoras 3D, para llevarlas a los centros hospitalarios. Esto quiere decir que esa excepción, o lo que quiero señalar con esto es que esa excepción que prevé la ley, yo creo que es una excepción ya obsoleta, porque si algún órgano de contratación precisa de un modelo físico, de una maqueta, puede solicitar ese diseño. Ese diseño se puede imprimir y ese diseño se puede, o la impresión se puede obtener vía digitalizada, o sea que yo creo que podría llegar todo en una oferta electrónica. Las mesas, obviamente, si las ofertas son en formato electrónico, las mesas, la apertura de las ofertas tiene que ser en una mesa de contratación que trabaje en formato electrónico. Muchos de vosotros estáis en teletrabajo. Claro, una cosa es teletrabajar emitiendo informes, dictámenes o, bueno, ese trabajo intelectual individual que se puede hacer, y otra cosa es teletrabajar ya en gestión en un proceso de trabajo colaborativo como es este. Las plataformas de contratación electrónica pues permiten esa gestión electrónica integral del expediente de contratación, y algo que se podría hacer aunque estuvierais en teletrabajo era, en su caso, seguir tramitando esos expedientes a nivel interno, ¿no? A nivel interno yo creo que todavía se puede seguir trabajando, ¿no? Tanto en la elaboración de expedientes de contratación como en la aprobación en la apertura de las ofertas y en todas estas tareas. Todo lo que sigue hasta el contrato electrónico en formato electrónico. El contrato electrónico habría que firmarlo en formato, mediante una relación electrónica. Pensar que los empresarios están obligados a relacionarse electrónicamente, con la administración pública, todos los empresarios, sin excepción alguna. Los autónomos también. Y la relación electrónica es integral, es integral. La ejecución, pues todo lo que ocurre durante o que le puede pasar a un contrato en vigor, una prórroga, una suspensión, como las que estamos viendo ahora, una modificación, una subcontratación, la cesión. Todas esas incidencias dan lugar a la tramitación de los oportunos procedimientos legales de prórroga, de modificación, de subcontratación, de cesión. Todos esos procedimientos legales, los acuerdos y las comunicaciones de los acuerdos se deberían de articular vía electrónica. Y por último también la factura electrónica. Yo creo que la tecnología debe soportar no solo la gestión integral del expediente de contratación, la gestión integral de cualquier otro expediente. La tecnología, pues ahora que estamos todos en casa teletrabajando, vemos la cantidad de oportunidades que nos está dando. La oportunidad de estar yo aquí en Soria, vosotros allá donde estéis, y bueno, de comunicarnos, de aprender, de interactuar, de conectar, de compartir y de ayudarnos los unos a los otros. Yo creo que COVID-19 también tiene que ser una oportunidad para reflexionar sobre el nivel de implantación de la tecnología que tenemos. Ojalá ese nivel de implantación de la tecnología al 100% nunca va a ser, ¿no? Siempre se va a poder exprimir e implantar más, pero fuera tan alto que, bueno, que el teletrabajo fuera una realidad en muchos puestos de trabajo. Los funcionarios trabajamos, muchos de nosotros, con cuestiones o somos trabajadores del conocimiento, y obviamente yo creo que la tecnología ya permite esos trabajos, siempre y cuando internamente se haya acompasado pues esa implantación y esa transformación digital de la organización en sí. Contratación estratégica, el primer ejercicio, la primera reflexión. El segundo ejercicio, la contratación electrónica. Y el tercer ejercicio es la contratación transparente. Pensar que la transparencia es el primer objetivo de la ley de contratos. Yo hice hace unos años la prueba en Google y le pregunté por contratación pública y me respondió, Google me dio respuestas de corrupción pública. Hasta el algoritmo de Google se confundía y que, pues bueno, patinaba, ¿no?, en esos términos, contratación y corrupción.
El, el mejor antídoto para evitar prácticas, pues bueno, fraudulentas y corruptas es la transparencia. La ley de transparencia nació en el año 2013, que entró en el año 2015, apareció el portal de transparencia y luego, pues bueno, apareció esa obligación de publicar en el perfil del contratante una gran cantidad de datos. En la ley del 2007, pues bueno, el perfil del contratante se decía literalmente que era para garantizar la transparencia. Para llevar a la práctica el principio de transparencia se habilitaba esa figura, el perfil del contratante. En la ley, pues bueno, en la ley del 2007 lo que se ha hecho es potenciar mucho lo que es el perfil del contratante. Tenemos que publicar muchísimos más datos en ese perfil del contratante para garantizar la mayor transparencia posible. Prácticamente se ha hecho transparente yo qué sé, el 95% del expediente de contratación. Antes, pues bueno, se publicaban los pliegos después de publicarse el anuncio de licitación, pero ahora tenemos que publicar por delante la memoria justificativa del contrato y el informe de insuficiencia de medidas, el acuerdo de inicio y el acuerdo de inicio del expediente. Pero es que antes de todo eso, si hemos hecho una consulta preliminar del mercado, tenemos que publicar en el perfil del contratante la consulta preliminar del mercado y luego el resultado de esa consulta preliminar del mercado se plasma en un informe donde aparece el objeto de la consulta, quién ha elaborado la consulta, quién ha participado en la consulta, qué cuestiones se han preguntado y qué cuestiones se han respondido. Ese informe también hay que publicarlo en el perfil del contratante. Como veis, la transparencia alcanza al principio del expediente de contratación. Pero no solo en el expediente, o sea, antes del anuncio de licitación, porque en el 2007 parece que la transparencia se iniciaba en el anuncio de licitación. Durante la licitación también se ha hecho muchísimo más transparente el expediente de contratación, haciendo obligatoria la publicación de las actas de las mesas de contratación y de dos documentos muy sensibles, que son el informe de valoración de las ofertas técnicas o el informe de valoración de la oferta, de las ofertas, en su caso, presuntamente temerarias. Estos documentos, estos dos informes son muy sensibles, así como las actas de las mesas de contratación. Antes eran documentos que obraban en el expediente de contratación y que solo a aquellos empresarios que se atrevieran a pedírnoslos se les daba ese acceso al expediente. También pocos empresarios se atrevían a pedirlo porque empresario que nos pedía un informe de valoración de las ofertas o indagaba en un expediente de contratación, pues bueno, se le podía sacar del circuito de los contratos menores y antiguamente se le sacaba del circuito de los procedimientos negociados sin publicidad, de esas invitaciones. En consecuencia, muchos empresarios osaban en cuestionar el proceso de licitación solicitando esos documentos. ¿Qué ha hecho la ley? Pues bueno, la ley lo que les ha facilitado a los empresarios el acceso a la información, haciendo que los órganos de contratación o obligando, mejor dicho, a los órganos de contratación a publicar activamente esos documentos. Esto es es un lío que tenemos en los órganos de contratación, porque son documentos muy sensibles. Los informes de valoración no suelen estar bien hechos. No suele haber una trazabilidad correcta entre las puntuaciones otorgadas y los razonamientos. Se suelen acabar en valoraciones ciegas, en base a números, porcentajes. Y bueno, son documentos que, cogidos a tiempo por alguien pues con conocimientos en la materia, pueden dar lugar a la interposición de un recurso especial en materia de contratación y a la paralización de todo el expediente de contratación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que algo lo que hay que profesionalizar, sobre todo a las unidades promotoras, a esos arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, médicos, cualquiera que no tenga un perfil jurídico y que le toque valorar ofertas, es en saber cómo se valoran las ofertas y cómo se emite pues ese juicio de valor. ¿Qué más? Pues bueno, en la licitación pues casi todo se ha hecho transparente, casi todo hay que publicarlo, salvo que hubiera una declaración de confidencialidad en una oferta,
todo debe aparecer en el perfil del contratante. Aparece también al hilo de la transparencia el principio de integridad y ese concepto tan indeterminado y tan amplio que es el conflicto de intereses. Ese pudiera parecer que cualquiera tiene una relación directa o indirecta de carácter económico, familiar, personal. Pues bueno, parece que hay una sospecha ahí generalizada sobre cualquiera, ya sea órgano de contratación o empleado público, eh, que esté ahí revoloteando sobre el expediente de contratación y pueda tomar una decisión que pueda resultar pues bueno, decisiva en el mismo, ¿no? Hay que tomar medidas, hay que tomar medidas pues, para garantizar esa integridad en la contratación. Los órganos de contratación deberían de tomar medidas y cautelas de esas personas que intervienen pues tanto en la mesa de contratación como en los comités de expertos. Todo eso se deberían de tomar ciertas cautelas, ciertas medidas. En sitios se están aprobando instrucciones o se están haciendo firmar declaraciones a esos vocales que intervienen en las mesas de contratación. Algo que obligatoriamente hay que poner o hay que instalar es un canal de denuncia. Un canal de denuncia para que cualquiera que considere bueno, que pueda haber alguien en un conflicto de intereses alrededor de un expediente de contratación, lo pueda poner en conocimiento del órgano de contratación. Canal de denuncia, pues bueno, yo creo que la oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación pública tiene su canal de denuncia, pero a mí me gusta más el canal de denuncia que tiene la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Y por los contactos que tengo, sé que en el Ayuntamiento de Vigo están trabajando en la implantación de un canal de denuncia por si alguien tiene inquietud en explorar alguna experiencia, pues yo creo que práctica de lo que se está haciendo para implantar esa herramienta, el canal de denuncia, pues yo lo remito al Ayuntamiento de Vigo. Y bueno, ahí hay una persona, Margarita Parajo Calvo, que es un poco la ideóloga de todo esto, y ahí están trabajando pues en esa línea. 3 ejercicios que tenéis que hacer: contratación estratégica, contratación electrónica y contratación transparente. Bueno, aquí viene una rutina bastante larga, ¿no? Y aquí nos meteríamos en el expediente de contratación. Fijaros, plazos de tramitación muy largos. Estos plazos, pues bueno, yo he estado haciendo evaluaciones en planificaciones de mejora de diversos órganos de contratación y estos plazos, pues bueno, encajan en casi todos los sitios. Son plazos excesivamente largos. Un procedimiento sujeto a regulación armonizada se puede ir a 7 meses de duración. Si no lo está, a 6 meses. El procedimiento abierto simplificado, el que dice la exposición de motivos que debería ser de 1 mes, pues se va a 3 meses y medio. Y el simplificado abreviado a 2 meses y medio. Todo esto si no le metemos una consulta preliminar del mercado por delante, que sea igual una consulta preliminar pues se puede ir otro mes por delante, ¿no? Claro, como veis los plazos son tremendos, son excesivamente largos, o sea, se nos va pues la mitad del año en preparar los expedientes y no salen. Necesario anticiparse, algo que es un hecho es que es un proceso de contratación largo, muy complejo, entonces hay que anticiparse. Herramientas para anticiparse, pues el plan anual de contratación pública, algo que obligatoriamente hay que hacer en cada órgano de contratación. Si bien limitado al contrato sujeto a regulación armonizada, nada impide descender de esos umbrales y poner todos aquellos contratos que ya sabemos, porque lo tenemos en nuestro presupuesto, que los vamos a licitar al año siguiente. Obviamente, ¿qué no se incluirían? Pues aquellos que fueran contratos menores. Los anuncios de información previa que luego nos permiten agilizar pues bueno, esos plazos de publicación en los contratos sujetos a regulación armonizada. En muy pocos sitios se utiliza esta herramienta de anticipación, en muy pocos sitios. Pero paralelamente a la
Pues bueno, casi a la elaboración del presupuesto, ya esa se podrían ya casi generar en paralelo los anuncios de información previa, que nos permitirían luego los 12 meses siguientes pues generar esa licitación y publicar el anuncio de licitación. La consulta preliminar del mercado es una herramienta muy buena para que preparemos correctamente los expedientes de contratación, pero para los empresarios es una herramienta ideal para anticiparse y conocer cuáles serán las licitaciones que va a sacar un órgano de contratación. Hay que anticiparse también por esa prórroga que tenemos en aquellos casos en que venza un contrato y no tengamos formalizado el siguiente. Pues bueno, tenemos la posibilidad de prorrogar obligatoriamente el contrato durante 9 meses al empresario. Eso sí, 3 meses antes del vencimiento tiene que estar publicado el anuncio de licitación. Eso hace falta anticipación, hace falta programación de las licitaciones. Si no, desde luego llegamos y ni hemos publicado, ni luego podemos disfrutar de la prórroga y luego ya estamos al contrato menor puente, con el consiguiente cabreo de los interventores o interventoras. El contrato menor. Bueno, aquí os dejo enlazadas 3 noticias. Las administraciones abusan del contrato menor en 7.800 adjudicaciones sin concurso. La Comunidad de Madrid, en el 2017, más de 1 millón de contratos menores. Las entidades públicas acumulan sus licitaciones en cifras como los 17.999 o 49.999 euros, el límite para poder adjudicarlos directamente. Esa última es una noticia de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia y se refiere a antes del 2017, cuando los límites de los contratos menores eran 18.000 y 50.000 euros. Bueno, pues algo que es una realidad es que hay un abuso generalizado del contrato menor. Y el contrato menor debería ser algo extraordinario, porque no hay publicidad, y bueno, si no hay publicidad no hay concurrencia de las empresas, y si no hay concurrencia de las empresas no hay libre competencia, y si no hay libre competencia las posibilidades de conseguir la oferta económicamente más ventajosa prácticamente son nulas. Entonces debería ser algo extraordinario y no la regla general, no la regla general. Un proceso de trabajo colaborativo. Los que estéis allí atendiendo, pues seguro que cada uno sois de un palo, ¿no? Tenéis un perfil profesional. Habrá algunos que sois unidades promotoras, unidades gestoras. Vuestros trabajos en el expediente de contratación, pues bueno, son peculiares, son los vuestros, ¿no? Cada uno en el expediente de contratación, en ese proceso transversal del trabajo, tenemos que hacer unas tareas. A vosotros os toca la memoria justificativa, el objeto del contrato, decir si no fraccionáis los lotes, decir cuánto va a costar el presupuesto base de licitación, que deberá ser un precio de mercado, qué duración tendrá el contrato, si habrá o no habrá prórrogas, qué solvencia debería tener la empresa, qué clasificación debería tener en un contrato de obras, cuáles serían los criterios de adjudicación del contrato, qué ponderación deberían de tener esos criterios de adjudicación, qué condición especial de ejecución social o medioambiental se incluirá en los pliegos de cláusulas. Debéis de redactar el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto de obra. Luego, durante la ejecución, durante la licitación, alguno de vosotros participará como vocal en la mesa de contratación o incluso habrá sido experto en el comité. Y seguro que a alguno le ha tocado emitir ese juicio de valor de las ofertas o también valorar la presunta temeridad de alguna de las ofertas identificada por la mesa. Esos trabajos son peculiares de determinadas personas en el proceso de contratación. Personas que, por regla general, no tienen los conocimientos jurídicos necesarios para llevar a cabo esta tarea. Son personas que no tienen ese perfil jurista, que parece que el procedimiento de contratación es algo de los juristas para los juristas. Y hay muchas personas que intervienen en este proceso de trabajo pues que no cuentan con esos conocimientos y yo creo que se ven muy expuestas y esa exposición la sitúa en una situación incómoda. Por otro lado tenemos los departamentos de contratación. Ahí ya sí que hay personal mucho más jurídico, mucho más centrado en lo que es la ley de contratos, ¿no? Y todos estos problemas, ¿no? Son los que califican el contrato, eligen el procedimiento de adjudicación que se va a elegir,
Los procedimientos, los ordinarios, deberían ser el abierto o el restringido, que son procedimientos en donde pueden participar cualquier empresario que vea esa licitación. Solo se utilizan los abiertos, los restringidos se utilizan muy poco, muy poco. Hay procedimientos especiales que exigen una determinada causa, el procedimiento para acudir a estos procedimientos de adjudicación. El abierto simplificado, el supersimplificado, el diálogo competitivo, la asociación para la innovación, licitación con negociación o concurso de proyectos. Las concesiones hay que adjudicarlas obligatoriamente por un procedimiento restringido. Las prestaciones intelectuales, pues se puede usar el procedimiento restringido o en su caso la licitación para la negociación. La innovación, pues bueno, ahí tenemos el diálogo competitivo, la asociación para la innovación o la licitación con negociación. Estos son procedimientos especiales, si concurre una determinada causa, pues se podrían usar. Y ya están los extraordinarios. La negociación, si el negociado sin publicidad, la asistencia sanitaria urgente, que eso, bueno, yo creo que es algo claro, y el contrato menor es extraordinario, no debería ser la regla general. Además de esos dos roles que intervienen en el procedimiento, en este proceso de trabajo, pues también tenemos a interventores, a letrados, a secretarios y a los órganos de contratación. Es necesario profesionalizar a todas esas personas, pero a cada uno en lo suyo, a cada uno en lo que necesita exclusivamente. No darles a todos el mismo paquete de conocimientos, porque ni lo necesitan ni vamos a conseguir, yo creo que vamos a conseguir esa mejora y esa capacitación de los recursos humanos. Quinto ejercicio. Pues bueno, la fase clave, a mi juicio la fase clave en el proceso de trabajo de contratación debería ser la ejecución del contrato. Yo creo que nos desfondamos, todos los que trabajamos en contratación nos desfondamos en la elaboración del expediente de contratación y en la licitación. Nos desfondamos y llegamos tan cansados que cuando llega la formalización, pues bueno, yo creo que nos relajamos y descansamos. En ese momento pasa el contrato a la unidad promotora, que se convierte en responsable del contrato y bueno, y yo creo que es la fase más descuidada y menos controlada de todo el proceso de trabajo de contratación. A la contra de lo que hacen en el ámbito anglosajón, donde las organizaciones del sector público trabajan bastante menos en esa fase de elaboración del expediente de la licitación y se implican muchísimo más en el control y supervisión de la ejecución del contrato, pues yo creo que aquí vamos a la contra. Aquí trabajamos en esa fase previa y luego nos relajamos. El responsable del contrato, esos arquitectos, ingenieros, médicos, trabajadores sociales, informáticos, pues bueno, todas aquellas personas que están en los centros gestores, en las unidades promotoras y que se convierten en responsables del contrato, y yo creo que la mayor parte de ellos no saben ni qué tienen que hacer ni cómo lo tienen que hacer, ni cómo lo tienen que hacer. Y luego, pues bueno, las fricciones y los líos que se montan. Aquí os he dejado un poco un resumen de esas funciones que debería hacer un responsable del contrato. Controlar y verificar obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. También debe controlar y verificar las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden. Recordad eso que os he dicho al principio de la contratación estratégica. En todos los contratos hay que llevar al pliego al menos una condición especial de ejecución de carácter social, medioambiental, de innovación. Llevarla al pliego pues es relativamente sencillo. Se pone en el pliego y ya está. Pero lo que tiene valor es controlar, controlar que esa condición especial se cumple. Y eso es algo que no lo hace la persona que ha redactado el pliego, lo hace el responsable del contrato. Debe adoptar las decisiones, dictar las instrucciones necesarias, proponer la aplicación de penalidades por el incumplimiento parcial, el cumplimiento defectuoso, la demora en la ejecución del contrato, programar anualidades, informar cuando hay retrasos, cuando hay subcontrataciones o cuando hay modificaciones contractuales.
También deberá constatar la entrega y luego constatar la recepción en la oportuna acta. O cuando fuera contratos menores, pues bueno, lo que dice el Real Decreto 10 del 98, que deberá firmar el funcionario que acredita pues esa recepción, ¿no?, en el contrato menor. Son muchas las funciones, y son muy trascendentes, y yo creo que algo que es necesario es capacitar a esas personas sin conocimientos jurídicos en lo que tienen que hacer y sobre todo en cómo lo deberían de hacer. En ese cómo obviamente entraría esa gestión electrónica. Yo creo que estos son los 5 ejercicios que os recomiendo para profesionalizaros en contratación pública. El primero, la contratación estratégica. El segundo, la implantación de la tecnología. Nos tenemos que acostumbrar en esta época del COVID-19 todos a ejercitar esas competencias digitales, competencias digitales las que queráis, bueno, de compartir, de estar en redes sociales transversales como Twitter, en redes sociales, pues bueno, más temáticas, si son en el ámbito de la contratación o en el ámbito en el que queráis, buscar blogs, participar en los blogs, enlazar, copiar una URL y enlazarla, incrustar un vídeo, hacer presentaciones electrónicas, bueno, lo que queráis, lo que queráis. Pero esas habilidades electrónicas no es solo trabajar con una plataforma de contratación electrónica. Hay competencias digitales que las debemos adquirir cada uno. La transparencia, pues bueno, la transparencia da lugar a mucho trabajo, sobre todo para los departamentos de contratación. Están achicharrados de compartir datos y datos y datos en diversas herramientas, ¿no? Entonces, pues bueno, son tareas que no tienen valor añadido y que sí que les consumen bastantes recursos, recursos humanos y recursos de tiempo. Los procesos de trabajo, pues los procesos de trabajo hay que hacerlos mucho mejor, hay que prepararlos mucho mejor con esas consultas preliminares del mercado, fiscalizar el proceso de trabajo, no fiscalizar los expedientes, informar el proceso jurídicamente, el proceso de trabajo, no informar cada expediente, porque letrados y interventores tienen que hacer otras tareas de mayor valor añadido. Y bueno, y centrarnos sobre todo en la ejecución del contrato. Los departamentos de contratación tienen que ayudar a los responsables del contrato. Fijaros que en el artículo 62, junto con el responsable del contrato, se habla de la unidad de seguimiento y supervisión del contrato. En determinados sitios se está separando a alguien del departamento de contratación para que auxilie, apoye y dé soporte a los responsables del contrato en esas tareas. Bueno, estos son los ejercicios que os propongo para que ejercitéis vuestro cerebro en materia de contratación pública. Y algo que os digo también es que tenéis que empezar a hacerlo vosotros por vuestra cuenta. El Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas, pues bueno, ha puesto en funcionamiento esta serie de webinar para que empecéis el día haciendo ejercicios con el cerebro, pero algo que os quiero anunciar también es que en breve se va a abrir por parte del Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas un curso masivo en contratación pública, al cual estáis invitados todos, seáis o no del ámbito de la Junta de Andalucía. Es un curso masivo y es un curso abierto. 5 semanas en las cuales yo creo que se puede también ejercitar el cerebro y aprender contratación pública. Empezar vuestra profesionalización. Esto es una cuestión de responsabilidad. Cada uno, yo creo que tenemos que pensar en que cuando esto del COVID-19 se acabe y se vuelvan a los puestos de trabajo, en volver más capacitados, más formados, más profesionalizados en lo que queráis. Si es contratación pública, pues genial. Si es en cualquier otra cosa, en lo que sea, con más conocimiento y más competencias digitales, pues porque yo creo que el panorama al que nos enfrentamos es demoledor, y yo creo que aquí cada uno tiene que poner lo mejor de sí mismo. Es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de responsabilidad individual. Os dejo aquí, por último, la recomendación
de la Unión Europea sobre la profesionalización. Dice varias cosas, ¿eh? Lo primero, el impulso y liderazgo. La profesionalización en contratación pública, este proceso es un proceso clave, es un proceso dentro de las organizaciones que las paraliza o las permite ejecutar sus políticas públicas, porque muchas cosas pasan por la contratación, pero es que encima es algo que puede ayudar a recuperar, pues bueno, en cierta medida de los efectos que ha generado la crisis del COVID o que va a generar la crisis del COVID-19, que van a ser, pues eso, catastróficos. Entonces yo creo que es un proceso de trabajo muy sensible en el que hay que invertir. Esto se lo digo sobre todo a si hay alguien, algún directivo público, pues bueno, algo que tenéis que tener muy claro es que hay que impulsar y liderar los cambios en contratación pública, y un cambio tiene que ser la profesionalización de los recursos humanos. El recurso más valioso que hay en este proceso de trabajo son las personas. Vosotros, que lo estáis escuchando, es lo más valioso. La tecnología, ya podéis tener la mejor plataforma de contratación electrónica del mundo. La que, bueno, una que hiciera Google o que hiciera Apple, ¿no? Que fuera algo tan intuitivo que no se necesitara prácticamente ni saber de contratos ni saber absolutamente de nada. Aunque tuviéramos esa tecnología, el recurso más valioso son las personas, y esas personas hay que cuidarlas y hay que impulsar su profesionalización. Hay que animarlas a que de una manera constante y continua aprendan. Aprendan ya sea vía formal, a través de los cursos de formación, en este caso pues los que organiza el Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas, o de una manera informal. De manera informal, pues sobre todo a través de redes, de internet y de comunidades profesionales en contratación pública. Estas herramientas, estas redes sociales, pues bueno, son herramientas ideales para profesionalizar, capacitar y generar esos cambios. Fundamental, ese impulso y liderazgo de todos los que sois directivos, sois secretarios técnicos, sois, pues bueno, no sé si hay algún consejero que esté escuchando esto. Bueno, cualquiera de vosotros que tenga esa dirección técnica, ese manejo de recursos humanos. Los recursos humanos, lo dice la Unión Europea, mejorar la formación y la gestión de carrera. Deberán disponer de las cualificaciones, formación, capacidades y experiencia adecuadas necesarias para su nivel de responsabilidad. Para su nivel de responsabilidad. No es lo mismo un interventor que un centro gestor. No es lo mismo un letrado que una persona de un departamento de contratación. Cada uno necesita un nivel de conocimientos y de capacitación, y a cada uno hay que darle el suyo. A todos hay que impulsarles a que estudien y a que aprendan de una forma continua, de una forma continua y de una forma, pues por así decirlo, autodidacta. Lo tenemos que hacer pues porque sí, porque somos trabajadores del conocimiento, y a cuanto mayor sea nuestro nivel de conocimiento, más cómodos vamos a estar en nuestro puesto de trabajo y desde luego más productivos vamos a ser para las organizaciones en las que nos encontremos. Y por último habla de los sistemas. Fijaros en lo que dice al final la Unión Europea: animar las comunidades profesionales a través de foros en Internet y redes sociales. Pues bueno, yo vengo de la comunidad de prácticas de la contratación pública, que la generé en el año 2010 y que ya anda por las 4.000 personas. En el Instituto Nacional de las Administraciones Públicas, donde estuvo el actual director del IAP, Juan Carlos González, allí se generó INAP Social, otra red social con comunidades temáticas. Creo que ahora en el entorno de Andalucía se quiere trabajar también para generar una comunidad virtual en contratación pública. Algo que permita a todas las personas que estáis ahí, pues eso, tener ese entorno virtual donde conocer a otros compañeros, conectar con ellos, confiar en ellos los unos en los otros, ayudaros los unos a los otros y aprender los unos de los otros. Aquí, bueno, yo ahora estoy aquí
en teoría enseñando, pero bueno, luego me voy a otro y estoy aprendiendo, ¿eh? Aquí todos estamos en esas dos caras de de la moneda, enseñando y aprendiendo, ¿eh? Yo creo más en el lado del aprendiendo, ¿eh? que en el lado del enseñando. Hasta aquí he llegado. Son las 9 de la mañana. Yo creo que ya habéis tenido 3/4 de hora de ejercicios. Bueno, yo os he enseñado ejercicios en contratación pública y esto es ya, pues eso, luego ya como cuando te vas a casa y ahora ya cada uno, pues eso, los que pues con lesión de espalda y te dicen, y ahora tienes que hacer en casa estos ejercicios, no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya tú los haces o no los haces, ¿no? No sé si alguien tendrá alguna cuestión, eh, alguna cuestión que, que ver. Me dicen, pregunta, ¿qué herramienta hay para realizar la consulta preliminar del mercado? Me pregunta, yo creo, Juan José Román. Pues bueno, las consultas preliminares del mercado, lo que dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es que hay que utilizar, lo mejor es un cuestionario, un formulario, ¿no? Porque también en otros sitios hay esas reuniones presenciales, esas visitas que hacen las empresas a los órganos de contratación, pero bueno, eso es, por así decirlo, algo opaco, ¿no? No se sabe de qué han hablado, qué se les ha preguntado, lo que se ha dicho con una empresa, lo que se ha dicho con otra. Entonces, lo más aséptico es un formulario que se publica pues, en el perfil del contratante. ¿Qué formulario? También pensar que con una consulta preliminar del mercado lo que se hace es solicitar un asesoramiento gratuito pues bueno, a los que sean. Puede ser a operadores económicos en activo, puede ser a expertos, puede ser pues bueno, al que sea, ¿no? Ya que le estamos pidiendo un asesoramiento gratuito, pues hay que facilitarle ese asesoramiento. Tiene que ser algo cómodo. Entonces yo lo que uso son formularios electrónicos, ¿eh? Ya que es un formulario, es un formulario. ¿Qué formularios electrónicos uso? Uso los de Google Drive, ¿eh? Los formularios de Google. Son formularios muy simples de utilizar. Se pueden insertar en cualquier página web y luego sobre todo lo que te permiten es una analítica rápida y visual de los datos, porque ten presente que con la consulta preliminar del mercado se consigue información y si esa información es voluminosa, pues luego está el trabajo del análisis. Entonces tenemos que generar consultas preliminares del mercado de una forma muy rápida y de una forma muy ágil también conseguir ese análisis de la información para tomar luego decisiones de una forma rápida y luego lanzar el expediente, porque ya habéis visto que los plazos de tramitación son, son bastante largos. Me dice Isabel, Plaza, la información sobre el curso que has comentado sobre contratación pública, ¿la puedes enviar para poder tener acceso al mismo? Gracias. Pues bueno, la información, el curso del IAP, yo creo que se va a abrir el MOOC en contratación pública para el 6 de abril y que en breve vais a tener las prescripciones abiertas a través del Instituto Andaluz de las Administraciones Públicas. Así que, bueno, nada más, agradecer al IAP pues bueno, la iniciativa y que me hayan dado la posibilidad de exponer esta presentación y bueno, y nada más, cuidaros mucho todos los que estéis en casa y sobre todo aprovechar para ejercitar el cerebro en contratación pública o en lo que queráis, en casa. Nada más, cuidaros mucho.